redes sociales. Esto pues ha sido como el tema en los últimos días y ha sido como un escándalo mediático en ese sentido en materia de discriminación en los restaurantes y los bares. Usted lo debe de haber visto, se denunció en varias redes sociales que un restaurante de la Ciudad de México, ubicado en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, había discriminado a algunos de sus comensales por su color de piel. Y luego comenzaron los rumores en torno a que este restaurante solía hacer apartados para pues determinado tipo de gente de acuerdo a su apariencia, en un lugar donde se viera menos. En fin, es todo un fenómeno alrededor. Ya hay una investigación al respecto. El Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México ya se ha pronunciado de manera formal. Hay una investigación. Sin embargo, este no es un hecho aislado. Es algo que sucede en varios restaurantes y en varios bares de la Ciudad de México, de toda la República y de todo el mundo. Esa es la verdad. Veamos esta información. En la Ciudad de México se debate ahora un posible caso de racismo. El expediente lo abrió el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, COPRED. En el mismo se da cuenta de presuntos actos racistas en la sucursal Polanco de la cadena Sonora Grill. Fue el fin de semana cuando en redes sociales se difundieron acusaciones de que personal del restaurante tiene órdenes para ubicar a los comensales en el salón de acuerdo con su color de piel. En un área, según la publicación, colocan a la gente que no es caucásica. Del otro lado, a personas caucásicas y el trato es completamente diferente. Ese fue el primero de otros señalamientos. Acusaciones anónimas de supuestos trabajadores o personas que laboraron en el lugar reportaron malos tratos, abuso y discriminación. La cadena rechazó tales acusaciones. A través de un comunicado, niega rotundamente cualquier práctica racista o de discriminación. A lo largo de 18 años, dice la firma, nos hemos desarrollado como un grupo en el que impera el respeto, la inclusión, el servicio y el amor a nuestro país como pilares fundamentales. Destaca que tiene un ambiente inclusivo, tanto para sus clientes como para su equipo de trabajo. Si la investigación de COPRED determina que efectivamente hubo actos discriminatorios, podría exigir una disculpa pública, que el personal de la cadena tome cursos de sensibilización o que realice una revisión normativa. El propósito de COPRED es garantizar que no haya actos discriminatorios y que el citado restaurante se ajuste a los principios y estándares legales de los derechos humanos. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Ahora, este es el hecho que desató toda esta polémica. Pero este hecho es el espejo de un comportamiento en el que todavía suele caer la sociedad mexicana en materia de exclusión, en materia de discriminación por color de piel, por origen racial, por cuestiones de discapacidad también lo hemos visto. COPRED ha recibido incluso esas denuncias de parques de diversión, de parques propiamente en otro sentido. Por eso me da mucho gusto recibir en el estudio esta mañana a la presidenta del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en la Ciudad de México, Geraldina González de la Vega. ¿Cómo estás, Geraldina? Querida Mónica, me da muchísimo gusto estar de nuevo acá contigo. El tema de Sonora Grill, de este restaurante, bueno, pues ya lo dije, el tema de este restaurante ya lo tienen sobre la mesa, ya tienen hecha la denuncia, ya están haciendo la investigación. Tengo entendido que ya han tenido reuniones con ellos al respecto, pero este es un fenómeno que se repite, es un fenómeno desafortunado en el que nos encontramos inmersos los mexicanos, la discriminación en restaurantes y bares. Así es, Mónica, pues la verdad es que todas las personas sabemos que en los restaurantes, en los bares, existe esta discriminación racial, ¿no? Por perfilamiento. Como te ven, te tratan. Es el clásico dicho en la sociedad mexicana, ¿no? Sí, claro. Y justamente esto es lo que queremos combatir desde el COPRED, Mónica, porque este caso de este restaurante es un caso, es una aguja en un pajar. O sea, sabemos que esto sucede, quizá no esta misma práctica de segregación racial, porque estamos viendo una práctica de segregación racial en un restaurante en la Ciudad de México. Eso es lo que se ha denunciado y es lo que estamos investigando. Pero si esto es real,
estamos hablando de algo que sucedía en los Estados Unidos hace 50 años. Claro, y que sigue sucediendo. Y que sigue sucediendo, sí. Pero a lo que voy es que es un escándalo, Mónica. No puede ser posible que en la Ciudad de México tengamos un marco normativo tan robusto para prevenir la discriminación y que sigan sucediendo estas prácticas y que las sigamos aceptando. Y lo que pasa es que muchas veces quien es objeto o víctima de estas prácticas no denuncia, porque muchas veces son los propios empleados, como lo hemos visto en los protocolos de ciertos edificios habitacionales, claro, donde sí existe una segregación, una discriminación. Olvídate los bares y los restaurantes, los lugares donde se les prohíbe tomar un elevador o caminar en un jardín, si son parte como del servicio doméstico. Y lo que pasa es que no hay denuncias porque ellos mismos prefieren el trato a quedarse sin trabajo. Por dos cosas, fíjate, por dos cosas. Una, porque lo hemos normalizado como sociedad. Así es. ¿No? La verdad es que sabemos que hay lugares a los que llegas y que te van a decir que no vas a poder entrar y dices, bueno, pues ya ni hablar, así es. Pero no debe ser así. Eso es por un lado. Y por el otro lado, varias denuncias, justo como mencionas, que son por parte de los empleados, que no lo van a hacer por miedo a perder su trabajo, por las represalias que pueden sufrir por denunciar este tipo de prácticas. Y esto es justamente la denuncia que recogemos desde el COPRED, de este restaurante en particular, pero que estamos justamente recopilando testimonios de otros restaurantes, porque lo que estamos generando, Mónica, desde el gobierno de la Ciudad de México, tenemos instrucciones por parte de la jefa de gobierno de generar una estrategia de combate a la discriminación, particularmente racial, pero de todos los tipos, en los establecimientos mercantiles de la Ciudad de México. En junio pasado, el 15 de junio, se publicó una reforma a 7 cuerpos legislativos de la Ciudad de México para combatir la discriminación, y entre ellos se permite ahora la multa a los establecimientos mercantiles que no combatan y tengan medidas de prevención a la discriminación. Esto le corresponde a las alcaldías. Entonces, en el caso de este restaurante en particular, ya notificamos a la alcaldía Miguel Hidalgo para que realice los procedimientos de inspección correspondientes. Pero a este y a todos. A este y a todos. Claro. ¿No? Entonces, la idea justamente es generar esta estrategia, que las alcaldías nos acompañen en esta estrategia de combate a la discriminación en los establecimientos mercantiles, porque no es el primer caso. Tú mencionabas justamente hace un momento el caso del parque de diversiones, que, bueno, se resolvió de manera favorable. O lo más favorable posible. El parque de diversiones ha colaborado de manera excelente. Sí, y sí, hay otras tiendas departamentales, ¿no?, donde ha habido otro tipo de discriminación, tanto a sus empleados como a sus clientes, por tener tatuajes, que es toda una cultura. Yo te quiero preguntar, el día de ayer, justamente anunciando un foro que tiene que ver con el tema de la inclusión en la comunidad de la diversidad, hablábamos de que el foco rojo, en realidad, está en la escuela, Geraldine. Claro, sí. O sea, mientras no haya una campaña importante, firme, rigurosa, de cultura de la no discriminación, desde que los niños van a los primeros años de su educación, seguimos fomentándola y seguimos formando mexicanos discriminadores. Así es, así es. Nuestro trabajo justamente apunta en ese sentido, al cambio cultural, como le llamamos, ¿no? Y es un tema educativo, es un tema de deshacer los prejuicios con los que vamos creciendo, con los que nos van educando. Entonces, la educación es fundamental y justamente el trabajo del COPRED se orienta en este sentido. De pronto en redes nos preguntan, oigan, pero ¿cómo van a sancionar? ¿No? ¿Cuál va a ser la sanción? Y aquí quiero aprovechar el espacio justo para decir, el COPRED no sanciona, porque esa no es la naturaleza de la institución. La naturaleza de la institución es precisamente atraer esa, la denuncia, ¿no? Y justo trabajar de la mano con, en este caso, con este restaurante o con los que quieran acercarse al COPRED para justamente generar estas medidas de no repetición, ¿no? Que fue lo que hicimos con el parque de diversiones, qué es lo que estamos haciendo con el condominio en el poniente de la ciudad que discriminaba en su reglamento a las trabajadoras del hogar y otros empleados que allí trabajaban, y qué es lo que pretendemos hacer en este momento, ¿no? Entonces, no se trata de las sanciones, se trata de cambiar, de educar y de deshacernos de esos prejuicios que nos llevan a discriminar. Claro, pues ahí está, Geraldina, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a quedar muy pendientes de lo que decante esta investigación y, bueno, en qué termina esto, pero sobre todo en lo que decante en próximas campañas que seguramente hará COPRED para informar a la sociedad y a ver